Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Os va a sorprender, ya veréis. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Un nuevo enigma llegará a nuestro espacio en blanco. Estamos listos para escudriñar los cielos y algunos de esos misterios que se acercan a los humanos. Eso es lo que hacemos, parte de lo que os hemos preparado para esta noche, y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantado de estar en el programa, aunque siento estar en casa y no poder estar ahí en el estudio compartiendo contigo y con el equipo, ¿no? Que yo creo que es lo fascinante de la radio, pero el maldito coronavirus, y esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que hacer. Sí, señor. Déjame que te presente. Periodista, director adjunto de la revista Año Cero, investigador, escritor, editor de la editorial Cidonia, ¿verdad? Eso es. Entre otras muchas cosas. ¿Muchos ovnis por ahí por el cielo esta noche, Miguel? Bueno, yo creo que vamos a hablar de ovnis, pero sobre todo vamos a buscar respuestas, porque yo creo que son muchas las décadas que llevamos de la era moderna del fenómeno ovni, muchos los programas que hemos hecho en Espacio en Blanco sobre los ovnis. Recuerdo que tú siempre me decías, otra vez ovnis, sí. Otra vez ovnis, otra vez me vienes con ovnis, ¿no? Y yo creo que ya es época de buscar respuestas, y yo siempre me lo he planteado así. A mí me encanta investigar casos de ovnis, estar en el lugar de los hechos, entrevistar a los testigos, pero eso con una finalidad, y la finalidad es tratar de llegar a alguna verdad, a cuál es verdaderamente el origen del fenómeno ovni, qué hay detrás de esto, no quedarnos en el misterio, sino ir más allá. Hace poco con Gerard García hicimos también un programa hablando de otras posibles hipótesis acerca de los ovnis. Sabes que es un tema que a mí no es que no me guste, me gusta mucho, pero creo que hay poco que aportar. Pero atentos, esta noche Miguel Pedrero viene con nuevas teorías, revolucionarias, se me cambia la voz, ya veréis, y súper sorprendentes, pero deberéis de hacer un pequeño esfuerzo de comprensión. ¿Cuántos años, Miguel, estudiando, investigando ovnis, y como cuántos casos habrás estudiado? Bueno, llevo casi 30 años, unos 27 años, quizás para 28 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Desde que me llevabas ahí en ese coche, yo acongojado. Te llevaba a un programa de radio en Santiago de Compostela. Santo bendito, sí, tratando de ver ovnis por esas carreteras de Dios, y los vi las estrellas contigo. Pero bueno, no te dejo, 20 y tantos años y cientos, supongo, de casos, ¿verdad? Bueno, cientos no, miles de casos, muchísimos casos de ovnis y de otros fenómenos anómalos, aunque fundamentalmente de ovnis, y yo creo que eso me ha dado una perspectiva muy amplia para tener una visión general del fenómeno ovni y llegar a una conclusión que yo creo que es el camino adecuado para encontrar la auténtica respuesta al enigma ovni. Vale, no adelantemos. OVNIs, mensajeros de la conciencia global, es el último trabajo que ha hecho nuestro invitado. 900-137-137 nuestro teléfono, si queréis contar alguna experiencia ovni. Y atentos, esta noche ya veréis que hay sorpresas. Después de esa introducción comenzamos el viaje.
sobre el asunto de la conciencia. De hecho, en un libro anterior que publiqué, que se titulaba Dios existe, en el fondo es un libro sobre el enigma de la conciencia. Y de pronto, por una serie de circunstancias, me di cuenta que este asunto de la conciencia también tiene muchísimo que ver con el fenómeno ovni, ¿no? Y de pronto, Miguel, las piezas comenzaron a encajar. En ese rompecabezas que tenías. Sí, ese rompecabezas empezó a encajar y durante varios años pues me sumergí en una investigación cuya conclusión es este libro que acabo de publicar, OVNIs, mensajeros de la conciencia global. Y ya ves que en el título están las dos palabras clave del libro, que son ovnis y conciencia. Vale, no vamos a adelantar mucho el tema. ¿Qué es la conciencia? Te pregunto, sí. Sí, bueno, vamos a ver. Todo este lío comienza en el año 1927, ¿no? Cuando uno de los grandes físicos de todos los tiempos, Werner Heisenberg, enuncia su principio de incertidumbre, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que sabíamos hasta entonces sobre la materia y en cierto aspecto sobre la física se derrumba. Es decir, lo que viene a decir Heisenberg es que nunca podemos saber con absoluta precisión dónde está una partícula subatómica y cuál es su velocidad, porque para observar una partícula subatómica pues tenemos que emitir un haz de fotones y por lo tanto ya cambiamos la trayectoria de esa partícula subatómica. Por lo tanto, nunca, jamás podremos saber ciertas cosas básicas de la ciencia con absoluta concreción, es decir, es la absoluta incertidumbre, ¿no? Hasta aquí todo normal, porque uno se puede preguntar, bueno, vale, está bien, ¿no? No podemos saber nunca dónde está una partícula subatómica y cuál es su velocidad, pero aunque no lo podamos ver, pues la partícula subatómica siempre está en un lugar y viajando a cierta velocidad, ¿no? Pues no, porque unos años después se hace el famoso experimento de la doble rendija y esto ya lo cambia todo. Esto es cómo funciona la materia y es lo más extraño que te puedas echar a la cara. Es decir, el experimento de la doble rendija es si tú pones... tú lanzas un haz de fotones y enfrente pones una pared y a esa pared le haces un agujerito, digamos que ese haz de fotones pasa por ese agujerito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si si haces dos agujeros? Pues que ese haz de fotones pasa por los dos agujeros a la vez. Y si pones tres agujeros, que pasa por los tres a la vez. Y si pones 4 trillones de agujeros, que pasa por los 4 trillones de agujeros a la vez. Y si pones una placa fotográfica en el fondo, detrás de esa pared en la que has hecho un agujero, lo que queda es un rastro de algo similar a ondas, ¿no? Es decir, que nadie sabe qué demonios es una partícula subatómica. Una partícula subatómica nunca se ha visto, no se sabe lo que es, se sabe que existe de forma indirecta, es la base de la que está constituida la materia y en realidad es como hablar de Dios. Una partícula subatómica no está en ningún sitio y en todos a la vez. Yeah. Es algo que impregna todo el universo y solo, y aquí está la clave, Miguel, solo cuando una conciencia observa la realidad, esa realidad formada por partículas subatómicas se colapsa en partículas, aunque a su vez esas partículas serían algo así como unas ondas de dimensiones infinitas. Solo cuando un ser consciente observa la realidad. Por lo tanto, el primer acto o el principal acto telequinético, eso que hablamos mucho en el programa de telequinesia, la influencia de la mente sobre la materia, es el acto de observación. Cuando una conciencia, un ser consciente, observa la realidad, esa realidad se ordena para esa conciencia. Fíjate si es importante la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la conciencia y la materia en realidad son la misma cosa. No hay diferencia. Y si la materia es no local, es decir, esa partícula subatómica no está confinada en ningún lugar concreto del universo, exactamente igual la conciencia, que sería no local, es decir, no sería un subproducto del cerebro. Y para mí esta es la clave de todo, la influencia de la conciencia como ordenador o como forma de dar concreción a la realidad. Fíjate si esto es mágico, es mucho más mágico que muchos de los temas que tratamos en el programa. Déjame un poquito que lo asimilemos. Es decir, que es esa capacidad de darnos cuenta, la conciencia. ¿Lo tienen los animales? Sí, por supuesto, lo tienen los animales y fíjate, lo tienen hasta las plantas, ¿no? Esto es algo de lo que se están realizando una serie de hallazgos sorprendentes
en los últimos años sí que cambia para siempre el paradigma de lo que nosotros concebimos que son los seres vivos, ¿no? Hasta no hace tanto se consideraba que los únicos seres conscientes éramos los seres humanos. Pues no, obviamente también lo son los animales, e incluso hay, como digo, investigaciones científicas que apuntan que también las plantas. Ya, la ciencia en este momento está aportando datos sobre estas realidades y la están cambiando absolutamente, ¿no? Ya no son cuestiones de fe, ¿no? O de creencia, sino que ya hay pruebas de que la ciencia está aportando esa nueva visión sobre el universo, sobre la vida. Claro, es una visión completamente diferente sobre cuál es nuestro papel en el universo y qué es en realidad la materia y la vinculación de la materia con la conciencia. En realidad, digamos que la tesis ortodoxa continúa siendo que la conciencia es un subproducto del cerebro, ¿no? Es decir, que todo es materia y la conciencia parte del cerebro. Sin embargo, hay toda una serie de fenómenos que a nosotros nos encantan y que apuntan a todo lo contrario. Es decir, que esa conciencia es no local, es decir, que no está confinada en el cerebro y que el cerebro sería un conector con esa conciencia no local. Esto tiene grandes implicaciones porque si la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino que es no local y el cerebro simplemente es un conector con la conciencia, esto significa que cuando el cerebro deje de funcionar, es decir, que cuando morimos, la conciencia, de algún modo que desconocemos, continúa existiendo, ¿no? Y esto es algo sobre lo que se están haciendo investigaciones científicas muy importantes. Y algunas de las pruebas de esa no localidad de la conciencia pues son fenómenos que nosotros ahora denominamos anómalos, que simplemente que no sabemos explicarlos, pero que probablemente, bueno, con toda seguridad tienen una explicación científica, que son, por ejemplo, la telepatía, la precognición o la visión remota, ¿no? Todo esto apunta a lo mismo, a la no localidad de la conciencia. Y ya si nos vamos al campo científico, por ejemplo, un aspecto fascinante que es el de la neuroplasticidad. Es decir, cuando una parte del cerebro resulta dañada, resulta que otra parte del cerebro pasa a realizar esa función. Es decir, por eso es imposible vincular una zona concreta del cerebro a una función determinada, ¿no? Esto es muy extraño. Esto es muy extraño. Es decir, es como si la conciencia estuviera dominando el cerebro. Y luego hay una serie de casos científicos absolutamente alucinantes de personas que por algún problema médico les tienen que realizar un escáner cerebral y descubren que no tienen prácticamente cerebro, que lo que tienen es una fina capa o simplemente una especie de líquido, es decir, que no tienen cerebro. Y esa gente resulta que ha realizado una vida normal. Hay un caso de un funcionario francés de 44 años que llevaba una vida absolutamente normal, había estudiado una carrera, había aprobado una oposición, tenía hijos y prácticamente no tenía cerebro. Sin embargo, seguía funcionando exactamente igual, ¿no? O la meditación, por ejemplo. Se sabe que la meditación es capaz de provocar, el acto de meditar, de forma constante, es capaz de provocar cambios físicos en el cerebro. Entonces la pregunta es, si la conciencia es un producto del cerebro, ¿cómo es que el producto puede cambiar la causa? Es decir, es la conciencia, en este caso, la que está cambiando el cerebro, no el cerebro el que cambia la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Para, porque el mundo está hecho de conciencia, el mundo es conciencia, decía el doctor en física Amit Wadhwani. Déjalo ahí, vamos a dar los primeros datos, ¿te parece? Venga. Tomar nota, digo, nuestros oyentes, son las primeras pistas. 900, 137, 137. Seguimos viaje, tratando de poner piezas en este rompecabezas que esta noche nos está montando Miguel Pedrero, nuestro invitado. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Son muchos los testimonios en todo el mundo de extraños encuentros con enigmáticos seres. Existen miles de ellos desde hace años. Este podría ser un ejemplo. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington divisaron 7 objetos sin identificar en el radar.
a 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos. Sobrevolaban el Capitolio y sobrevolaban la Casa Blanca, ambos con espacio aéreo sumamente restringido. Esta secuencia, grabada en julio de 1952, consiguió captar el increíble suceso. Los controladores aéreos percibieron los mismos objetos que se ven aquí. El vídeo se ha coloreado, por eso se ven azules. Vemos unos 9 objetos pasando por el edificio del Capitolio y sabemos que estaban dentro del espacio aéreo restringido que rodea el Capitolio y la Casa Blanca. El suceso fue corroborado por radares. OVNIs sobre la Casa Blanca y el Capitolio. ¿Qué son? ¿Cuántos tipos de ellos hay? ¿Por qué aparecen? Son muchas las preguntas. Busquemos respuestas. Pues vamos a ir pasito a pasito, si podemos, Miguel. Te pido concreción y síntesis, si puedes, para tratar de rellenar este puzzle. OVNIs. Ponemos el ejemplo de la Casa Blanca, ovnis que se han visto multitud de personas y además vistos en radares. Sabemos, si hacemos un poco de historia, que el 90 y tantos % de las cosas que la gente llama ovnis, objetos volantes no identificados, se pueden identificar o se pueden explicar, ¿verdad? Bueno, hay un alto porcentaje de casos que se pueden explicar, pero otros muchísimos que no se pueden explicar y no hay por dónde cogerlos. Vale, hay otro pequeño fragmento de esa gran cantidad que parece ser que son pruebas o prototipos militares que se esconden en esa historia para pasar desapercibidos, ¿verdad? Ese sería otro de los capítulos de los ovnis conocidos o que se ven. Bueno, esa sería una explicación a algunos casos, pero no la inmensa mayoría de los casos. Date cuenta de que el fenómeno ovni es absolutamente universal. Yo siempre digo lo mismo. Cuando te encuentras con un caso en una población, una localidad, imagínate, de 10.000 habitantes, pues normalmente lo que haces cuando recopilas un caso es dejar tu número de teléfono. Y esa persona que ha vivido una experiencia ovni se la suele contar pues a su familia, suele estar más atento y de pronto es normal que a las semanas te llame y te diga, oye, que me he enterado que un vecino me ha contado que no sé qué, y vas a ver al vecino y el vecino te pone en contacto con no sé quién y al final te das cuenta que en el plazo de unos meses puedes llegar a tener 50 o 100 casos de ovnis en una población de 5.000 o 10.000 habitantes y solamente has rascado la superficie, es decir, que es un fenómeno absolutamente universal que está sucediendo continuamente y que está impactando en las mentes de millones de personas todos los días. Vale, una parte, como te digo, os he explicado por eso extrañas cosas, otra podría ser esos prototipos, otros globos sonda o fenómenos meteorológicos que el testigo equivoca, ¿no? Y hay una pequeña parte que no son explicables hasta ahora. Yo no sé si quieres contar alguna experiencia o te voy diciendo. Pues fíjate, yo creo que lo más importante en los casos, yo he llegado a esta conclusión, porque yo cuando empecé a seguir casos de ovnis siendo un adolescente, yo lo tenía claro. Para mí los ovnis eran visitantes extraterrestres, seres de otros planetas, que venían a estudiarnos, a recoger muestras del terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. A estudiar a la humanidad, ¿no? Pero ya desde los primeros casos yo me di cuenta de que había cuestiones que no casaban, porque tú cuando investigas un caso de un encuentro cercano con ovnis y sus tripulantes, que son los casos más interesantes, y vas al lugar de los hechos, de pronto las cosas empiezan a tomar una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, yo desde los primeros casos que seguí me di cuenta de que el lugar era perfecto. Es decir, que normalmente los lugares de los encuentros cercanos son perfectos, porque es el lugar adecuado para que ese objeto o lo que sea que aparezca no sea observado desde otro punto y que solamente lo observen, lo contemplen los testigos para los cuales está preparado ese encuentro. Luego me encontré
o me topé con toda una serie de circunstancias muy anómalas. Por ejemplo, la mayoría de los casos son absurdos, ¿no? Y tú como investigador lo que quieres es dar credibilidad a esos casos, ¿no? Pero no hay manera, son absolutamente absurdos. Es decir, ¿qué sentido tiene que aterrice un platillo volante delante de unos testigos, se abra una trampilla, una escalerilla, desciendan unos seres y la conversación sea la siguiente? Hola, ¿vamos bien por aquí para Huelva? ¿Pero eso ha ocurrido o estás vacilándome? No, esto es así. Es decir, es que en la mayoría de los casos de encuentros cercanos son absolutamente absurdos. O preguntar dónde hay una fuente, porque tienen un poco de sed, ¿no? Lo que quiero decir es que si alguien se inventa una historia, no te cuenta esto, ¿no? Y yo me pregunto, pero si es absolutamente ridículo, ya es que la mayoría de los casos de encuentros son absolutamente ridículos. Es decir, espera, se nos está cortando un poco la comunicación. No sé si no quieren que hablemos de esto. ¿Estás ahí todavía? Ponemos un poquito. Ni tampoco un catálogo. Ahora te escuchamos. ¿Sí? ¿Y tampoco un catálogo, sí? Sí, decía, y tampoco un catálogo de los diferentes tipos de objetos. Es decir, es un galimatías absolutamente enorme. Y luego la gente te cuenta otra serie de cuestiones que aparentemente son marginales en el relato de los casos, pero que para mí son la clave. Por ejemplo, estoy harto de escuchar en los testigos de ovnis cosas como: estoy harto de circular por esa carretera a esas horas y hay siempre un tráfico tremendo. Y el día del encuentro con ese ovni es que no pasó ni un solo coche. Esto cuando te lo cuentan una vez dices, bueno, casualidad. Pero cuando te lo cuentan 1200 veces, dices, aquí hay algo. Hay algo, vale. Déjame un poquito que te haga un apunte. Sí. ¿Y qué ocurre cuando son previa cita? A veces hemos contado alguna experiencia nuestra en Canarias en la que estuvo Enrique de Vicente y que provocó esa reunión que hicimos en el Teide. Previa cita, varios grupos nos dijeron que fuimos a un sitio y ahí apareció algo. ¿Qué ocurre cuando dejan pruebas, dejan huellas en el campo? ¿Qué ocurre cuando lo ven el radar? Bueno, pues esos son los casos más interesantes. Los casos de encuentros previa cita, yo fui testigo de un ovni tremendo, un caso que a mí me impactó muchísimo, en diciembre del año 94, con un contactado en un monte de la ciudad de La Coruña, en uno de esos encuentros previa cita, es decir, cuando la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni mantiene contacto con una persona y es capaz de comunicarse con esa persona para indicarle que en tal lugar, a tal hora, va a aparecer un objeto no identificado o una serie de objetos y no solamente acude a ese encuentro previa cita a ese contactado, sino que acude con otras personas que también son testigos del fenómeno, ¿no? Bueno, para mí esto tiene una importancia capital, pero no por el hecho en sí, ¿no? Porque yo cuando viví esa experiencia con otro grupo de personas y me quedé profundísimamente impactado, absolutamente alucinado, luego reflexionando con el paso del tiempo uno se preguntaba ¿qué importancia tiene para el resto de la humanidad que unas personas en un monte perdido se encuentren con un objeto volador no identificado en un encuentro previa cita? Bueno, para nosotros era muy importante, para el resto de la humanidad no tiene ninguna importancia. Pero ¿sabes cuál es la importancia de este tipo de casos? ¿Cuál? La verdadera trascendencia. Que si hay algo, una inteligencia, sea cual sea su origen, que es capaz de interactuar con la mente de una persona para decirle acude a tal sitio que vamos a aparecer, esa inteligencia tiene la capacidad de interactuar no con la mente de esa persona, con la mente de cualquier persona, con las mentes de millones de personas a la vez y provocar cambios sociales o cambios históricos sin ni siquiera dejar rastro de esos cambios históricos o esos cambios sociales. Es decir, que si hay un solo caso de encuentro previa cita con ovnis que es real, si hay un solo caso, agárrate porque la historia no es como nos la contaron. Vale, 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Más datos que estamos dando, pequeños pasitos en este camino hacia tratar esa comprensión o ese mensaje que nos va a dar nuestro invitado. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis contar alguna experiencia. Seguimos adelante. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Y recuerda, por 3 razones, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Radio Nacional de España. Este supuesto intento de comunicación. Mucha gente se queja
de que si estos seres están aquí, ¿por qué no se comunican con nosotros? Esto acaba de pasar el 8 de enero de 2018. Esta es una espiral que apareció en varios países de África. Mira cómo se mueven las espirales. Esto fue en Noruega. Y luego se hace como un vacío en el centro, como un hoyo negro. Mira, estas son fotografías, ve claridad de estas fotografías. También todo esto ocurrió en Tromsø. Esto es de Nueva Zelanda, el 29 de marzo de 2011. Es una fotografía real. ¿Qué es esto que está en el cielo? El 5 de julio de 2010, en Australia, también se presentó el mismo fenómeno. Y tenemos estas del Neolítico, todas estas espirales hechas por seres humanos. Ajá. ¿Pero qué fue? ¿Fue algo que vieron en el cielo? ¿Qué son todas estas pruebas? ¿Un intento de comunicarse con nosotros? Y nos contaba Jaime Maussan algunos de los múltiples casos que se dan en el mundo. Están tratando de contactar con nosotros. Además es curioso porque el tipo de contacto y el tipo de visión que tenemos acerca de estos ovnis va cambiando quizá con el desarrollo humano. Claro. Es que esta es la clave, o al menos por donde empiezo en este libro, en OVNIs, Mensajeros de la Conciencia Global. Empiezo centrándome en algo que yo creo que es de importancia capital para comprender el fenómeno OVNI. ¿Cuál es el origen del fenómeno OVNI? Y ahí me he encontrado con sorpresas absolutamente increíbles. ¿Y sabes qué he descubierto, Miguel? Dime. Que es alucinante y que es la clave de esta investigación y de este libro, que el fenómeno OVNI es un mito. ¿Es un mito? Sí, es un mito. Es decir, bueno, no es real, lo hablaremos después. Es un mito, vamos a dejarlo ahí. Es un mito que luego se hace real, porque yo no tengo ninguna duda de que el fenómeno OVNI es real. Es decir, los OVNIs han sido filmados, fotografiados, han dejado rastros de su presencia. Hay cientos de miles de documentos de ejércitos de todo el planeta desclasificados y que están en Internet a golpe de clic. Es decir, negar la realidad del fenómeno OVNI es simplemente una cuestión de ignorancia, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero lo sorprendente del asunto, lo absolutamente sorprendente, es que descubro que el fenómeno OVNI es un mito. Es decir, es un mito que se origina en los años 20 y en los años 30 en los Estados Unidos. En esa época se publican en los Estados Unidos unas novelas ilustradas de ciencia ficción y que el leitmotiv, el argumento fundamental de esas novelillas de ciencia ficción, que como digo obtuvieron un éxito brutal, absolutamente brutal, pues el argumento eran seres extraterrestres, en este caso eran del planeta Marte, que entonces en los años 20 y 30 era algo muy lejano, y que venían al planeta Tierra a estudiar nuestra fauna, nuestra flora, a estudiar a los seres humanos, a secuestrar a los seres humanos para realizarles todo tipo de pruebas médicas, a recopilar muestras del terreno, aterrizaban y dejaban marcas. ¿Y sabes en qué viajaban esos imaginarios extraterrestres o marcianos? No. En platillos volantes. Platillos volantes. ¿Y cómo eran esos seres extraterrestres? Pues eran delgados, cabezones, con ojos muy grandes, bajitos, el cuerpo muy delgado, es decir, lo que luego sería la imagen icónica del extraterrestre gris. Y te encuentras en esas novelas ilustradas con argumentos que luego se convirtieron en casos reales, es decir, platillos volantes perseguidos por cazas militares, platillos volantes persiguiendo a conductores, platillos volantes y sus ocupantes descendiendo de esos platillos y encontrándose con asustados testigos terrícolas. Es decir, estamos hablando de los años 20 y 30. Y esa es la razón, fíjate qué curioso es esto, y esta es la razón del inicio de la era moderna de los ovnis. Todo el mundo sabe, empieza el 24 de junio de 1947. Exacto, con Kenneth Arnold, ¿sí? ¿No? Cuando Kenneth Arnold ve esos objetos voladores no identificados. Cuando Kenneth Arnold aterriza, después de ver esos objetos, él cuenta lo que ha visto. Tú sabes que Kenneth Arnold nunca vio platillos volantes. ¿Sabes qué es lo que vio Kenneth Arnold? ¿Qué vio? Vio alas volantes, vio objetos triangulares. Lo único que dijo es que se desplazaban como platos voladores. Se desplazaban como, quería indicar que se desplazaban de una forma muy elegante, muy señorial, ¿no? Pero él no vio platillos volantes, simplemente dijo eso. Pero entre sus interlocutores, cuando aterrizó, había un periodista. Y el periodista, digamos que quiso practicar la peor máxima del periodismo, y es que la realidad no te fastidie un buen titular.
Y entonces él lo que publicó es que Kenneth Arnold había visto platillos volantes. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué? Y aquí está la clave de todo. Porque en el inconsciente profundo de la población estadounidense estaba o se encontraba que si alguna vez venían los extraterrestres a la Tierra, vendrían a bordo de objetos, de naves en forma de platillo volante. Como influencia de esas novelas que había habido a finales de los años 20. Exacto, y entonces si el periodista publicaba que Kenneth Arnold vio platillos volantes, lo que quería decir, sin decirlo, es que Kenneth Arnold había visto naves extraterrestres, que era mucho más amarillista y mucho más llamativo. Curiosamente, esa noticia se filtra a todos los medios de comunicación del mundo y a partir de ahí, Miguel, empiezan a verse platillos volantes de verdad. Platillos volantes que realizan exactamente las mismas funciones y las mismas actividades que esos platillos volantes fruto de la imaginación de unos escritores de esas novelillas de ciencia ficción de los años 20 y los años 30. Es decir, es un mito que se hace realidad. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás? Pues desde mi punto de vista, una inteligencia que utiliza... No lo adelantes todavía, déjalo ahí. Vale. No lo adelantes todavía. Se me enfadan los oyentes, pero vamos a ir pasito a pasito. Mensajes. Algunas veces, cuando hay ese tipo de contacto con estos supuestos seres, dan mensajes a la humanidad que a veces se parecen un poco con las apariciones marianas, ¿no? Con los elfos, y es todo el mismo fenómeno. Fíjate, esto es tremendamente curioso porque en el año 47 empieza la era moderna de los ovnis y a partir de los años 50 empieza el fenómeno del contactismo, ¿no? Es decir, personas que dicen estar en comunicación, estar en contacto con estos seres, con los tripulantes de los ovnis. Y en la mayoría de los casos de contacto, incluso de encuentro cercano, se describe a estos seres de la misma manera, ¿no? Son seres que viajan en platillos volantes, que aparentemente son naves interestelares, de enorme tecnología, pero qué curioso, las formas de esos platillos volantes están en consonancia con la estética de la época, con la estética de los años 50 y 60. Igual que los platillos volantes de los 80 están en consonancia con la estética de los 80. Es decir, los platillos volantes se parecen mucho a los coches, a los automóviles de esos años. ¿Y qué pasa en los 50 y los 60? Que los ovnis aterrizan y descienden los extraterrestres. Y en muchos casos, ¿cómo son los extraterrestres? Pues son unos tipos, normalmente hombres, altos, rubios, muy atractivos, de tez pálida, de aspecto andrógino, con un traje espacial aparentemente futurista, pero también muy vinculado a las formas estéticas de la época, y que ofrecen una serie de mensajes a los seres humanos. Esos mensajes, en los años 50 y 60, tenían que ver fundamentalmente con el aspecto que más preocupaba entonces, que era con la posibilidad de una guerra termonuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos que provocara la destrucción del planeta entero. Y esos eran los avisos. Lo que combinaban esos seres extraterrestres, aparentemente extraterrestres, es a que cambiáramos nuestro modo de vida y sobre todo que dejáramos de construir armamento nuclear con cuestiones como si se destruye el planeta esto nos afectará a nosotros, las pruebas nucleares que estáis realizando van a contaminar el espacio exterior y no podremos viajar con nuestras naves, es decir, dando un mensaje de que estábamos siendo absolutamente irresponsables. Pero cuando estudias estos casos te das cuenta de algo fascinante, te das cuenta de lo que en realidad desde el punto de vista simbólico, son esos platillos volantes y esos seres extraterrestres. ¿Qué son esos seres extraterrestres? Son ángeles solo que con el disfraz o con el atavío de la era espacial, de los años 50 y 60, cuando estaba despegando la era espacial. ¿Cómo son los ángeles? Pues son seres humanos, hombres, normalmente altos, rubios, de tez pálida, aspecto andrógino, solamente que en vez de llevar una túnica, llevaban un traje espacial. Y en vez de llevar alas, que es como se representan a los ángeles simbólicamente, alas, porque esas alas les sirven a los ángeles para visitar a Dios y luego descender a la tierra para ofrecer los mensajes de Dios a los seres humanos, en realidad los ángeles son enviados de Dios, pues en el fondo ya no llevaban alas esos modernos ángeles de la era espacial, sino que llevaban, con qué se desplazaban a los cielos y regresaban a la tierra para ofrecernos mensajes. Con un platillos volantes. Claro, pero en el fondo la imagen es la misma. La conclusión, algo se está adaptando al contexto cultural para presentarse ante nosotros. Vale. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Un pasito más y casi estamos a punto de sacar conclusiones con Miguel Pedrero. Espacio en Blanco,
Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Los ovnis no son extraterrestres. Veamos algunas explicaciones. Los ovnis no son extraterrestres. Quizá estemos hablando de un mismo fenómeno que adopta diferentes formas o en cada momento o en cada aparición que hace. A mí no me cabe. Elfos, hadas, duendes, elementales, es todo lo mismo, los ángeles, apariciones marianas. A mí no me cabe ninguna duda. Y podría ofrecer muchas evidencias de ello, pero por ejemplo hay una serie de hechos que sucedieron entre los años 1896 y 1897 en los Estados Unidos, que para mí también son claves para comprender la génesis y el origen del fenómeno ovni. En esos años, repito, 1896 y 1897 empiezan a observarse una serie de objetos voladores no identificados sobre los cielos de Estados Unidos. Claro, en esa época no había aviones, ¿no? Sino, por lo tanto, ¿qué era lo que se aparecían? Dirigibles, que es lo que había en esa época, pero dirigibles que hacían gala de una tecnología de ciencia ficción para aquella época y para esta. Es decir, eran dirigibles que aparecían y desaparecían, que realizaban giros imposibles, que permanecían estáticos y desaparecían en décimas de segundo. Es decir, lo que hoy en día hacen los ovnis, pero eran dirigibles, claro, que era lo que la gente de esa época, los ciudadanos norteamericanos de esa época podían reconocer. Y esos dirigibles aterrizaban, igual que los modernos ovnis. Y de esos dirigibles descendían tipos que también iban vestidos de forma un tanto futurista y también mantenían contacto y comunicación con los testigos humanos. Y también se daba ese elemento absurdo. Y cuando los testigos humanos les preguntaban, ¿vosotros qué sois?, eran seres de apariencia humanoide, pues ellos ofrecían diferentes explicaciones. En algunos casos, tal como recogió la prensa de la época, y esto fue una absoluta oleada, una oleada brutal, decían que venían de Marte, que eran marcianos. En otras ocasiones decían que eran de la Luna, que eran selenitas. En otras ocasiones decían que formaban parte de una sociedad secreta de inventores. Y en otras ocasiones decían que formaban parte de una de las tribus perdidas de Israel. Fíjate, ¿no? Pero en todos los casos, esos encuentros cercanos eran exactamente igual o prácticamente iguales a los modernos encuentros cercanos con ovnis, solamente que el fenómeno se presentaba de otra manera. Y la clave para comprender todo esto, que es el fenómeno ovni, a mí me lo dio un fenómeno que no tiene nada que ver aparentemente con el fenómeno ovni. ¿Sabes cuál? Dime. La aparición de la Santa Compañía. Las apariciones de la Santa Compañía, y muchos que nos están escuchando se preguntarán, este tío ya se ha vuelto completamente loco. Estás ya zumbado, sí señor, te lo digo yo también. Vale, ¿qué tiene que ver el fenómeno ovni con la Santa Compañía? Pues descubres que es lo mismo. Yo cuando empecé a recopilar casos de las apariciones de la Santa Compañía, y he recopilado muchísimos casos, y no solo en Galicia, porque es un... Sí, incluso en Sudamérica, recuerdo, hemos hablado contigo de ello en el programa. Exacto, y hemos emitido las voces de los propios protagonistas, ¿no? Bueno, pues yo cuando empiezo a consultar a antropólogos que realizan trabajo de campo investigando el asunto de la Santa Compañía, me encuentro con dos aspectos. Uno, que a micro cerrado, off the record, me dicen aquellos antropólogos que han hecho trabajo de campo. Dice, nosotros sabemos que esto es un mito, pero la gente es que cuenta las mismas cosas y los testigos no son gente creyente del rural, sino que hay testigos agnósticos, ateos, gente urbanita que va a pasar un fin de semana al campo y se encuentra con la Santa Compañía, y los antropólogos lo que me dicen es, creemos que hay un fenómeno externo al ser humano. Eso por una parte. Y por otra, el origen de la Santa Compañía está muy estudiado. Se sabe de dónde surge de los pueblos nórdicos, se pierde en la noche de los tiempos, la caza salvaje, cuando el dios Odín iba recopilando las almas de los fallecidos en combate. Esa creencia se cristianiza y va mutando y va dando lugar a lo que es la creencia actual de la Santa Compañía o de las procesiones de ánimas en pena, ¿no? Es decir, eso está muy estudiado desde el punto de vista antropológico. Vale, ¿y qué tiene que ver eso con los ovnis o con los extraterrestres? Claro. Pues ahora te lo explico, pues que es exactamente lo mismo. La Santa Compañía es un mito que se sabe de dónde surge y cómo va mutando a lo largo del tiempo, pero es un mito que se hace realidad, que la gente lo ve de verdad, ¿no? Y que los antropólogos que investigan estos casos están convencidos de que hay un estímulo externo
por todos los testimonios que han recopilado. Exactamente igual que les pasa a los ufólogos con los ovnis. Es decir, como he explicado antes, los ovnis es un mito que nace en los años 20 y los años 30 en los Estados Unidos, pero un mito que luego se hace real. Exactamente igual que la Santa Compañía. Es un mito que se sabe de dónde surge, pero que luego la gente empieza a ver, pero empieza a ver de verdad. Vale, ¿no? Es decir, déjame que te haga dos preguntitas antes de ir a las conclusiones. ¿Y qué pasa con todas esas visiones de mucho antes de, o sea, en la historia antigua, los dogones, eso que tuviste en el desierto de Tassili, esas figuras extrañas que parece que venían de los cielos y raptaban a la gente? Toda esa cantidad de datos que hay en las antiguas tradiciones de las culturas de seres venidos de los cielos. ¿Qué pasa con eso? Es exactamente lo mismo, Miguel. Es algo que se adapta al contexto cultural de la época para presentarse ante nosotros. Yo escribí un libro entero dedicado a demostrar que detrás del fenómeno ovni y de muchos otros fenómenos se encontraban seres que venían de universos paralelos, ¿te acuerdas? ¿No? Lo hemos tratado mucho en el programa, ¿no? Y en el fondo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que estaba cayendo en el mismo error que estaba criticando. Es decir, ahora mismo los ovnis, los tripulantes de los ovnis, se presentan como viajeros de universos paralelos, como entidades dimensionales. ¿Pero por qué? Porque actualmente la existencia de universos paralelos, de otras dimensiones, está muy popularizado en el ámbito común. Es decir, la popularización de los descubrimientos de la física cuántica ya ha permeado la cultura popular. Por lo tanto, ahora los ovnis y los tripulantes de los ovnis se presentan como viajeros de universos paralelos que pueden viajar libremente, moverse libremente por el espacio y por el tiempo. En los años 70 y 80 y los 50 y los 60 eran extraterrestres. Antes eran inventores o seres que venían de la Luna o de Marte. Antes eran dioses, antes eran ángeles, antes eran demonios, antes eran hadas, antes eran elfos. Es decir, en el fondo es lo mismo, es un fenómeno que capta el contexto cultural de cada época y se presenta ante los seres humanos. La pregunta es, ¿por qué se presenta? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y cuál es su origen? Vale, déjame que pongamos una introducción. Te quedas unos minutitos después, mínimos, después de las 3 para sacar conclusiones. Vamos con la quinta parte, tratando de cerrar ya este círculo y tratando de tener explicaciones. De ese extraño fenómeno que nos ha vuelto loco durante tanto tiempo y quizá esté ahí la razón, en la conciencia. Redes sociales abiertas. Hay una pregunta que queremos hacer. ¿Creéis que los ovnis pueden ser producto de esa conciencia global? Esa es la pregunta que vamos a hacer en Twitter por si queréis participar. 900-137-137 nuestro teléfono. El Espacio en Blanco continúa aquí en la radio de todos. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.